¿Qué tal? Bienvenidos a Desde mi humilde punto de vista. Reciban un cordial saludo de su amigo Marco Antonio transmitiendo desde Zumpango en el Estado de México. Por favor, les suplico que me dejen un comentario al final del video. Créanme que sus comentarios son los que a mí me motivan para seguir haciendo videos. Entonces, háganme ese favorzote, déjenme muchos comentarios si quieren. Ya les he dicho muchísimas veces que yo disfruto mucho leyéndolos y contestándolos. Les recuerdo que yo ando en silla de ruedas. Y este ejercicio, independientemente de que a mí me entretiene, también me sirve mucho porque ahí es a donde me doy cuenta de cómo les están pareciendo mis videos. Yo he recibido videos a favor y en contra y créanme que todos, absolutamente todos los contesto. Es por esta razón que en la descripción del video ahí dejo mi número de teléfono y mi número de WhatsApp para las personas que deseen tener comunicación personal con un servidor. Yo con muchísimo gusto contesto todos los mensajes y todas las llamadas. Pues bien, el día de hoy quiero empezar diciéndoles que yo soy católico, yo soy de las muy pocas personas que no puedo dejar de creer en Dios porque yo fui protagonista de un milagro. En el canal de Renacimiento 2020, ahí precisamente subí un video platicando del milagro del que yo fui protagonista, o sea, y además creo en Dios y creo en la Virgen y soy católico. Pero el que yo sea católico no quiere decir que esté yo ciego. Miren, yo estudié en una escuela de hermanos lasallistas. Los hermanos lasallistas son religiosos que viven en congregaciones, pero no pueden dar ni la misa ni la Eucaristía. Sí, de hecho, la inmensa mayoría de ellos se dedican a dar clases a la educación. Ahí, por ejemplo, yo fui compañero de Javier Cuello Trejo, que fue es muy conocido, él, el fiscal de hierro, que fue procurador o subprocurador de la General de la República. Bueno, también fui compañero de Felipe Victoria Cepeda. Después les voy a platicar una anécdota de una travesura que le hizo Felipe Victoria Cepeda a Javier Cuello Trejo cuando estábamos en la primaria. Bueno, les quiero decir, en primer lugar, quiero empezar diciéndoles que los países más subdesarrollados en el mundo son los más creyentes. En esta condición está América Latina. Lo más curioso es que son países con grandes riquezas naturales. Sin embargo, los bajos niveles educativos se traducen no solo en una menor productividad, sino también en una gran credulidad, superstición e ignorancia que no ayudan al desarrollo. Esto también da como consecuencia la tendencia a la religiosidad. Es necesario, por lo tanto, elevar los niveles educativos y culturales para deshacerse de tan dañina superstición. Se han dado algunos pasos hacia ello, pero no se acaba de comprender que fomentar la religiosidad redunda en un gran daño. Dante Ameris son los retos de la razón. Bueno, quiero decirles que efectivamente la gente más humilde, la más pobre, la de menos recursos, son muy creyentes, son los que participan en las peregrinaciones. De hecho, se ha sabido de mucha gente que gastan en ellos lo mínimo, ¿sí? Y sin embargo, trabajan de sol a sol, juntando dinero para el día de la peregrinación que van a la basílica, por ejemplo, llevan todo lo que pudieron haber ahorrado en un año y lo dan como limosna. De esto, los sacerdotes
los curas han abusado. Miren, quiero decirles también que no quiero por ningún motivo expresarme mal de la Iglesia Católica. No, no, una cosa es la dirigencia, la Iglesia Católica y otra cosa son sus dirigentes. Miren, yo cuando estaba en el segundo año de secundaria, que tendría yo alrededor de 14 años, ya habían empezado las clases. En aquella época las clases empezaban en febrero. Entonces a finales de febrero llegó un compañero, Aníbal Gerardo Silva Aguilar. Aníbal Gerardo Silva Aguilar es un personaje, no sé si todavía viva o no, pero nos hicimos muy amigos. De hecho, terminamos la amistad después de muchísimos años de ser muy amigos. Aníbal Gerardo Silva Aguilar fue el que se casó con Lolita Ayala, la que trabajó en Televisa junto con Jacobo Saludowski. De hecho, Lolita Ayala es mamá de un hombre ya ahorita que se llama Aníbal Silva Ayala. Bueno, Aníbal Gerardo Silva Aguilar era sobrino de Monseñor Aguilar, que era arcipreste y abad de la Basílica de Guadalupe. Cuando nosotros estábamos ya por terminar el segundo año de secundaria, llegó la notificación de que le tendría que entregar su puesto al Monseñor Schulenberg. Schulenberg, obviamente que Aníbal quería que su tío siguiera siendo abad de la basílica. Yo en aquella época a estos personajes los veía como si fueran santos. No creía yo que fueran capaces de tener pasiones humanas, sino que yo sentía que eran gente de veras dedicada a la religiosidad, pero de corazón, con el alma. Entonces cuando dije, ¿qué le vamos a seguir a Monseñor Juli? No, es que es un mal hombre porque es un ratero, y se expresaba terriblemente mal de él. Entonces me convenció de seguir a Monseñor Schulenberg. Nos dimos cuenta que él llegaba a la Basílica de Guadalupe en un Volkswagen no del año. O sea que realmente era una persona honesta, ¿no? Pero un día que me convenció de seguirlo, resulta que lo seguimos y en la calle, no me acuerdo si era Ricard, cerca de la Basílica de Guadalupe, se metió a un estacionamiento. Ahí dejaba el Volkswagen y se iba en un Mercedes-Benz del año. O sea que era hipócrita igual que los políticos. Monseñor Schulenberg, quiero decirles que lo llegamos a ver en compañía de mujeres. Sí, y obviamente que eran mujeres muy guapas y no eran amigas, sino que había una relación más íntima entre ellos. De hecho, Monseñor Schulenberg vivía en Coyoacán en una residencia de superlujo, gastaba dinero a lo condenado. Bueno, eso pasó cuando estaba yo, les digo, en segundo año de secundaria. También me enteré que el tío de Aníbal, en el tiempo que fue arcipreste de la basílica, pues la verdad es que también hizo malos manejos con el dinero de la Basílica de Guadalupe, porque su cuñado, o sea, el papá de Aníbal, puso una financiera y esa financiera prestaba dinero, pero dinero de la basílica, y los intereses se los quedaba él. Desconozco si ese dinero después se lo volvía a pagar a la basílica o no. Un caso muy conocido por mí fue que cuando se construyó la iglesia de San Cayetano, el papá de Aníbal prestó el dinero cobrándole intereses a los que construyeron la iglesia de San Cayetano, porque obviamente que las iglesias son el gran negocio. No crean que una iglesia no tiene dinero, tienen muchísimo dinero, no tienen ni idea la cantidad de dinero que entraba a la Basílica de Guadalupe todos los días, pero los domingos y los
días 12 de diciembre, o sea, todo lo que era diciembre, entraba dinero como no tienen una idea. Yo en aquella época, como vivía muy cerca de la Basílica de Guadalupe y obviamente tenía relación con los maestros de la escuela donde yo iba, que ahí mismo estaba el internado a donde estaban congregados los hermanos lasallistas. Entonces yo me llevaba muy bien con todos ellos y iba, y me decían que fuera yo a la basílica a ayudar a dar la primera comunión o a ayudar a misa. Y sí lo hacía y muchas veces nos ocupaban para llevar las alcancías, las que se ponen en la basílica, para llevarlas a una bóveda que tenían ahí donde había para contar monedas y se hacían los paquetitos de monedas. Pero una bóveda que ha de haber sido como de 4 por 5, o sea, era grande, y de veras se llegaba a llenar de monedas. Y se separaban los billetes y los billetes se separaban aparte. Bueno, era una cantidad increíble. Bueno, quiero decirles esto. Años más tarde, por ahí del 90 y tantos, estaba yo trabajando para ayudarle a un amigo que tenía una comercializadora. Entonces me dijo él en una ocasión, dice, oye Marco Antonio, ¿no tienes quien nos pueda ayudar a sacar dinero y llevarlo a Estados Unidos en dólares, obviamente? Yo no sé, pero pues déjame investigar, debo de tener algún amigo en alguna financiera, un banco, una casa de cambio como para poder hacer. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, pues estamos hablando alrededor de $1,000 millones. ¿De 2,000 millones? ¿Y de quién es todo ese dinero? De Monseñor Schulenberg. Y Monseñor Schulenberg, siendo arcipreste de la Basílica, era un verdadero hipócrita, porque él no creía ni en la Virgen de Guadalupe ni en San Juan Diego. Y en alguna ocasión lo declaró abiertamente. Y murió millonariazo y heredó a todos sus familiares. ¿Pero qué creen? También Monseñor Aguilar lo hizo. Y Monseñor Aguilar lo hizo porque cuando muere Monseñor Aguilar, obviamente que no tenía hijos y Aníbal era el único pariente, descendiente, varón que tenía, o sea, el que le daba prácticamente la mayor parte de los bienes de Monseñor Aguilar. Bueno, pues les quiero decir que muchas de las propiedades a donde había asilos que eran de la Basílica de Guadalupe y conventos estaban a nombre de los familiares de Aníbal, o sea, de la mamá de Aníbal. Y Aníbal, pues, los heredó y los desalojó y los vendió. Dejaron de ser asilos. Eso es así de horrible, es la situación que se vive en la Iglesia Católica. Igual les quiero decir una cosa, la relación con los gobernantes ha sido muy estrecha. ¿Por qué? Porque los miembros de la Iglesia Católica no pagan impuestos, están exentos del pago de impuestos y sí sacan dinero diario de México y lo mandan al Banco del Vaticano. ¿Por qué medios lo hagan? No lo sé, pero sí sé que están solapados por los gobiernos que ha habido en la República Mexicana. Miren, ahorita obviamente que todos los sacerdotes de México, la inmensa mayoría de ellos, están en contra de la Cuarta Transformación. En primer lugar, porque no se permite que se den las misas como se daban anteriormente, pero no es culpa de Andrés Manuel ni de la Cuarta Transformación, es por el COVID. Sin embargo, se siguen dando misas y le echan la culpa a Andrés Manuel que no esté entrando la cantidad de dinero que entraba antes a las iglesias, porque además, según ellos, hacen muchas obras de caridad porque tienen escuelas, tienen orfelinatos, tienen asilos. Pues es lo menos que pueden hacer porque entra muchísimo dinero. Sí, ahora, me viene a la memoria el caso del cardenal Posadas, al que asesinaron
en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. En primer lugar, les quiero decir que Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal y arzobispo de Guadalajara, lo mataron. Según las investigaciones, fueron los Arellano Félix, porque lo confundieron con el Chapo Guzmán. Para empezar, no se parecían en nada el Chapo Guzmán y el cardenal Posadas. Se bajó del automóvil de un gran marquís blanco que era igualito al que traía el Chapo Guzmán, iba vestido de negro, que se supone que así iba a llegar el Chapo Guzmán, y lo confundieron con él. Después de que se bajó, sacó su portafolio. Era imposible que esto fuera. Mataron al cardenal porque traían órdenes de matar al cardenal. ¿Por qué iban a matar al cardenal? Me pregunto yo. Bueno, pues no sirvió de mucho el que hayan interrogado a los asesinos del cardenal, que según esto agarraron a 2 sicarios del cardenal, a ay Dios eterno, a un señor Álvaro Osorio y otro, a Edgar Mariscal, que eran exmilitares, pero sicarios. Fueron los que se declararon culpables. No sabemos si fueron o no fueron, o recibieron órdenes de que se entregaran. El caso es que se supone que todo esto sucedió en el 93, cuando estaba Salinas de Gortari en el gobierno. Y el cardenal Posadas Ocampo, resulta ser que lo que sí se supo después es que él tenía nexos tanto con el Chapo Guzmán como con los Arellano Félix. Y al parecer había llegado por medio del cardenal a hacer un arreglo entre el Chapo Guzmán y los Arellano Félix. El caso está en que el Chapo Guzmán no quiso hacer ese arreglo, pero el cardenal sí le sacó una muy buena cantidad de dinero a los Arellano Félix, y fue venganza en contra de él, precisamente por eso, porque abusó de la confianza que le tuvieron y no hizo lo que él quedó de que iba a hacer. Bueno, como haya sido, ya pasó hace muchísimos años. Pero ahorita en la actualidad, miren, algo que me llamó mucho la atención, y la verdad es que sí, quiero decirles, es que el rector de la Universidad Iberoamericana, sacerdote jesuita, ya hizo declaraciones de que apoya y está completamente de acuerdo con todas las acciones que está tomando Andrés Manuel López Obrador. Ahora, quiero decirles una cosa. De todos los sacerdotes que existen en el mundo, los más preparados, los más estudiosos, los que más cultura tienen y tienen formación científica, son los jesuitas. La inmensa mayoría de los jesuitas no nada más estudian en el seminario y estudian teología, no. Además de eso, la inmensa mayoría de ellos tienen la licenciatura de alguna universidad, y además de eso, muchos tienen la maestría y el doctorado. O sea, es gente demasiado, muy preparada. Y a estos pertenece Saúl Cuautle Cuechol, que es el nombre del rector de la Universidad Iberoamericana. Y él ha dicho que él nunca se imaginó que en México iba a haber un hombre con las características y con la inclinación y con los principios morales, éticos, tan bien formados como los de Andrés Manuel, que definitivamente él estaba 100% de acuerdo con la cuarta transformación y con la forma en cómo se venía conduciendo Andrés Manuel. Y la verdad es que el que él esté de acuerdo no quiere decir que todos los sacerdotes van a estar de acuerdo con él. No, los sacerdotes ven su conveniencia
en lo que entra de limosnas en sus iglesias. Y obviamente, que créanme, muchos de los que se dedican a la delincuencia organizada, al tráfico de sustancias ilícitas, tienen arreglos con los sacerdotes de su comunidad y por medio de ellos hacen donativos muy fuertes para que la comunidad esté del lado de ellos, que si ven que va el ejército para allá se les avise. Esto está pasando en nuestro país actualmente, ahorita. Y la verdad es que el trabajo que va a tener que realizar la Guardia Nacional, Sedena y la Marina no es nada fácil, porque todo esto es consecuencia de los gobiernos neoliberales. Y dentro de los gobiernos neoliberales debemos de incluir a los dirigentes de la Iglesia Católica. La Iglesia es otra cosa, eso nada tiene que ver. Miren, en alguna ocasión, el mismo Papa fue un verdadero demonio. Acordémonos que ha habido papas terribles, no todos son santos. Sin embargo, la Iglesia Católica sigue avanzando. Las creencias de la Iglesia son muy firmes. El que sus dirigentes sean malos no quiere decir que la Iglesia sea mala. Eso es muy difícil que lo separemos nosotros como miembros de la Iglesia, pero pues así es. Bueno, esto nada más lo quería comentar el día de hoy, porque ayer casualmente 3 suscriptores me pidieron que hablara yo de mis experiencias personales con relación al catolicismo, y sí soy católico. Que mi Padre Dios los colme de bendiciones. Nos vemos hoy en la nochecita, que voy a hacer un programa hablando del día a día. Bueno, hasta la tardecita.